El 4 de diciembre se despertaron los viajeros después de 54 horas de viaje. Y cuando los relojes marcaban las 4 de la mañana terrestre, no habían pasado más de 5 horas y 40 minutos de la mitad de la duración calculada a su permanencia en el proyectil, pero habían recorrido ya casi las 7/10 partes de la travesía. Esta particularidad se debía al decrecimiento de su velocidad. Al observar la Tierra por el cristal inferior, les pareció una mancha oscura en medio de los rayos solares. Ya no presentaba ni círculo luminoso, ni luz cenicienta. A las 11 de la noche siguiente debía estar nueva, en el momento mismo en que la luna estaría llena. Encima de ellos, el astro de la noche se acercaba cada vez más a la línea seguida por el proyectil, de manera que debía de encontrarse con él a la hora indicada. En torno suyo, la bóveda negra se hallaba tachonada de brillantes estrellas que parecían moverse lentamente. Pero a causa de la inmensa distancia a que estaban, su tamaño aparente no parecía haber sufrido modificación. El sol y las estrellas aparecían lo mismo que se les ve desde la Tierra. En cuanto a la luna, había aumentado considerablemente. Pero los anteojos de los viajeros, que no eran de gran potencia, no permitían hacer observaciones útiles en su superficie ni reconocer su disposición topográfica y geológica. Pasaban el tiempo en conversaciones interminables, cuyo tema principal era, naturalmente, la luna, y cada cual ofrecía el contingente de particulares conocimientos. Barbicane y Nicholl siempre serios, Miguel Ardán siempre con sus raras bromas. Mientras almorzaban, se le ocurrió a este último una pregunta acerca del proyectil, que provocó una curiosa respuesta de Barbicane digna de referirse. Suponiendo que el proyectil se hubiera visto detenido súbitamente cuando se hallaba todavía animado de su velocidad inicial, pretendía Miguel Ardán saber qué consecuencia hubiera tenido aquella repentina detención. «Pero yo no sé», respondió Barbicane, «cómo podría detenerse el proyectil». «Supongámoslos», respondió Miguel. «Pero si no se puede suponer», replicó el práctico Barbicane, «a no ser faltándole la fuerza impulsiva, y entonces su velocidad habría disminuido poco a poco, y no de repente. Supongamos que hubiera tropezado con algún cuerpo en el espacio. ¿Con cuál? Con el enorme bólido que hemos encontrado, por ejemplo». «En ese caso», dijo Nicholl, «el proyectil se hubiera hecho 1000 pedazos y nosotros con él». «Algo más que eso», añadió Barbicane. «Nos hubiéramos abrazado vivos». «¿Abrazado?», exclamó Miguel. «Por Dios, casi siento que no haya ocurrido el caso para verlo». «Ya lo hubieras visto», respondió Barbicane. Hoy se sabe que el calor no es más que una modificación del movimiento. Cuando se calienta agua, es decir, cuando se le añade calor, se da movimiento a una molécula. «Hombre», exclamó Miguel, «curiosa teoría». «Y exacta, amigo mío».
porque explica todos los fenómenos del calórico. El calor no es sino un movimiento molecular, una simple oscilación de las partículas de un cuerpo. Cuando se aprieta el freno de un tren, el tren se para. ¿Y qué es del movimiento que le anima? Se transforma en calor y el tren se calienta. ¿Por qué se untan con grasa los ejes de las ruedas? Para impedir que se caliente, porque este calor se convertiría en un movimiento rápido por transformación. ¿Comprendes? Sí, comprendo, repuso Miguel. Perfectamente. Así, por ejemplo, cuando yo he corrido largo rato y estoy nadando en sudor, ¿por qué me veo obligado a detenerme? Es muy sencillo. Porque mi movimiento se ha transformado en calor. Barbicane no pudo menos de sonreír al escuchar aquella ocurrencia de Miguel Ardán. Continuando su teoría, siguió diciendo: eso hubiera sucedido a nuestro proyectil en caso de un choque, como a la bala que cae ardiente después de haber dado en la plancha metálica, y es porque su movimiento se ha convertido en calor. En consecuencia, afirmo que si nuestro proyectil hubiera tropezado con el bólido, su velocidad destruida de súbito hubiera determinado un calor capaz de volatilizarse instantáneamente. Entonces, preguntó Nietzsche, ¿qué sucedería a la Tierra si se viera detenida de repente en un movimiento de traslación? Que su temperatura se elevaría hasta un grado tal que el globo entero se reduciría a vapores. Bueno, dijo Miguel, ved ahí el modo de acabarse el mundo que simplificaría muchas cosas. ¿Y si la Tierra cayera en el Sol? Dijo Nietzsche. Según los cálculos, respondió Barbicane, aquella caída desarrollaría un calor igual al producido por 1.600.000 globos de carbón, iguales en volumen al globo terrestre. Buen aumento de temperatura para el Sol, dijo Miguel Ardán, y que vendría muy bien a los habitantes de Urano y de Neptuno, que deben morirse de frío en sus planetas. Así pues, amigos míos, prosiguió Barbicane, todo movimiento repentinamente detenido produce calor. Y esta teoría ha permitido admitir que el calor del disco solar se haya alimentado por una lluvia de bólidos que caen sin cesar en su superficie. Se ha calculado... Cuidado, murmuró Miguel, que van a empezar otra vez los números. Se ha calculado, siguió diciendo impasible Barbicane, que el choque de cada bólido sobre el Sol debe producir un calor igual al de 4.000 masas de igual volumen. ¿Y qué proporciones tiene ese calor?, preguntó Miguel. Es igual al que produciría la combustión de una capa de carbón que rodeara al Sol, con un espesor de 24 kilómetros. Y ese calor sería capaz de hervir en una hora 2.900 millones de milímetros cúbicos de agua. ¿Y cómo es que no nos tuesta?, preguntó Miguel. Porque la atmósfera terrestre absorbe
4/10 partes de calor solar. Y además la cantidad de calor interceptada por la Tierra no es más que 2.000 millonésimas partes de la irradiación total. Ya veo que todo está perfectamente dispuesto, replicó Miguel. Y que esta atmósfera es una invención útil porque no solo nos permite respirar, sino que nos impide ser asados. Sí, dijo Nicholl, pero desgraciadamente no sucederá lo mismo en la Luna. Va, repuso Miguel, siempre confiado. Si hay allí habitantes, respirarán. Si no los hay, habrán dejado bastante oxígeno para 3 personas, aunque solo sea en el fondo de los barrancos donde su peso lo haya acumulado. Quiero decir que los subiremos a las montañas y así se arregla todo. Y levantándose, se puso a contemplar la luna, que brillaba con irresistible resplandor. «Cáspita», dijo, «¿y qué calor debe hacer allí?» «Y ten presente», respondió Nicholl, «que el día dura allí 360 horas. En cambio», dijo Barbicane, «las noches duran otro tanto. Y como el calor es restituido por radiación, su temperatura no será mayor que la de los espacios planetarios». «Bello país», dijo Miguel. «Pero no importa. Quisiera estar ya en él. Ah, camaradas, qué curioso sería tener la Tierra por luna, verla alzarse en el horizonte, reconocer la configuración de sus continentes y decir, allí está Europa, allí América, y seguirla después, cuando va a perderse en los rayos del sol. A propósito, amigo Barbicane, ¿tienen eclipses los selenitas?» «Sí, eclipses de sol», respondió Barbicane, «cuando los centros de los 3 astros se encuentran en la misma línea, hallándose la Tierra en medio. Pero son eclipses anulares, durante los cuales la Tierra, proyectándose como una pantalla sobre el disco solar, deja ver a su alrededor gran parte de este». «¿Y por qué?», preguntó Nicholl. «¿No hay eclipse total? ¿Acaso no se extiende más allá de la Luna el cono de sombra que la Tierra proyecta?» Sí, no teniendo en cuenta la refracción producida por la atmósfera terrestre. No, si se cuenta con esa refracción. Así, por ejemplo, llamemos delta' la pareja horizontal y P' al semidiámetro aparente. «Adiós», exclamó Miguel. «Ya tenemos otra vez el B sub 0 elevado al cuadrado. Hable un idioma que todos comprendamos y deja esa endemoniada álgebra de una vez». «Pues bien, en lengua vulgar», respondió Barbicane. «Siendo la distancia media de la Luna a la Tierra 60 radios terrestres, la longitud del cono de sombra pura, y que el Sol envía no solo los rayos de su circunferencia, sino también los de su centro». «Entonces», dijo Miguel en tono burlón, «¿cómo hay eclipse, puesto que no debe hacerlo?» «Únicamente porque estos rayos solares quedan debilitados por la refracción y la atmósfera que atraviesa apaga la parte mayor». «Me satisface esa razón», respondió Miguel,
Además de que ya lo veremos mejor cuando estemos allí. Ahora bien, Barbicane, ¿crees que la Luna pueda ser un antiguo cometa? Vaya una idea. Sí, replicó Miguel con cierta presunción benévola. Tengo algunas ideas por el estilo y... No es tuya esa idea, Miguel, respondió Nicholl. Bueno, ¿es decir que soy un plagiario? Ya lo creo, respondió Nicholl. Según antiguas tradiciones, los de Arcadia aseguraban que sus antepasados habían habitado la Tierra antes que hubiese la Luna. Y de allí han deducido algunos sabios que nuestro satélite fue en otros tiempos un cometa cuya órbita pasaba tan cerca de la Tierra que una vez el astro errante fue capturado por la atracción terrestre y mantenido en la órbita que desde entonces recorre. ¿Y qué hay de cierto en esa hipótesis?, preguntó Miguel. Absolutamente nada, respondió Barbicane. Y la prueba es que la UNA no ha conservado restos de la envoltura gaseosa que acompaña siempre a los cometas. Pero, replicó Nicholl, no ha podido suceder que la Luna, antes de ser satélite de la Tierra, y en el momento de hallarse en su perihelio, pasase tan cerca del Sol que dejara en él por evaporación todas esas sustancias gaseosas. No sería imposible, amigo Nicholl, pero no es probable. ¿Por qué? El por qué no te lo podré decir a punto fijo. ¡Ah!, exclamó Miguel. ¿Cuántos centenares de libros se podrían escribir con todo lo que no se sabe? Hablando de otra cosa, ¿qué hora es? Las 3, respondió Nicholl. ¡Qué deprisa pasa el tiempo en las conversaciones de sabios como nosotros!, exclamó Miguel Ardan. ¡Qué instruido me voy volviendo! Poco a poco me convierto en un pozo de ciencia. Y mientras así hablaba, se encaramó hasta la bóveda del proyectil para observar mejor la luna, según decía. Entretanto, sus compañeros examinaban el espacio por el cristal inferior, sin advertir nada digno de notarse. Cuando Miguel bajó de sus alturas, se acercó a la lumbrera lateral y de repente profirió una exclamación de sorpresa. ¿Qué pasa?, preguntó Barbicane. El presidente se acercó al cristal y vio una especie de saco aplanado que flotaba delante a pocos metros del proyectil. Parecía que estaba inmóvil, como éste, y por consiguiente debía suponerse que se hallaba animado del mismo movimiento ascensional. ¿Qué bulto será ese?, decía Miguel Ardan. ¿Será algún corpúsculo de esos que vagan por el espacio, retenido por la atracción de nuestro proyectil y que irá a acompañarle hasta la luna? Lo que no comprendo, respondió Nicholl, es cómo el peso específico de ese cuerpo, que seguramente es muy inferior al del proyectil, le permite sostenerse a su mismo nivel. Querido Nicholl, respondió Barbicane, después de reflexionar un instante, no sé qué objeto es ese, pero sé perfectamente por qué se mantiene al lado del proyectil. ¿Por qué? Pues simplemente, querido capitán, porque flotamos en el vacío, donde los cuerpos caen o se mueven, que es lo mismo, con velocidad igual cualesquiera que sea su forma y volumen.
El aire es el que por su resistencia da origen a las diferencias de peso. Cuando por medio de la máquina neumática se hace el vacío en un tubo, los objetos que se han puesto dentro, pajas o plomos, caen todos con igual rapidez. Aquí en el espacio la misma causa produce idéntico efecto. Es verdad, dijo Nicholl. Todo cuanto arrojemos fuera del proyectil le acompañará en su viaje a la luna. ¡Ah, qué tontos somos!, exclamó Miguel. ¿Por qué nos aplicas ese calificativo?, preguntó Barbicane. Porque podíamos haber llenado el proyectil de objetos útiles como libros, instrumentos, herramientas, etc. Lo hubiéramos echado fuera y todo nos hubiera seguido. Pero ahora se me ocurre otra cosa. ¿No podríamos salir nosotros también y lanzarnos al espacio por una de las lumbreras? Qué placer tan nuevo debe ser encontrarse suspendido en el éter. Mucho más cómodamente que un ave que necesita batir las alas para moverse. Es verdad, dijo Barbicane, pero ¿cómo nos arreglaríamos para respirar? Maldito aire, qué falta en tal buena ocasión. Y si no faltara, amigo Miguel, como tu densidad es inferior a la del proyectil, te quedarías atrás en un momento. De modo que esto es un círculo vicioso. Todo lo vicioso que quieras. ¿Y es forzoso permanecer encerrado en el vagón? No hay remedio. ¡Ah!, exclamó Miguel con un gran grito. ¿Qué te pasa?, preguntó Nicholl. Ya sé lo que es ese supuesto bulto. No es esferoide ni fragmento de planeta. ¿Pues qué es?, preguntó Barbicane. Nuestro pobre perro, el marido de Diana. En efecto, aquel objeto deforme, imposible de conocer, reducido a la nada, era el cadáver de Satélite, aplastado como un odre vacío, y que subía por el espacio, obedeciendo el movimiento del proyectil.